Ayúdanos, Señor. Pray that all the little things in our lives that are distracting us, Oro que todas las pequeñas cosas en nuestra vida que nos distraen, that they would just be put aside for the time being. que puedan ser puestas a un lado por el tiempo en el que estamos juntos. And that we would just focus on you. Y que podamos enfocarnos solamente en ti. Thank you. Gracias. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén. Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. We're going to start in verse 12. Vamos a empezar en el verso 12. Here in Philippians 2, we're seeing a topic that maybe you haven't addressed before. Aquí en Filipenses 2 estamos viendo un tema que tal vez no hemos visto antes. The more popular section of the chapter are the first 11 verses. La parte más popular de esta sección son los primeros 11 versos. And we really want to pay attention to these verses because they often get passed over. Y realmente queremos prestar atención a estos versículos porque a menudo se pasa sobre ellos. But in reality, they really are the verses that take what Paul is saying Pero en realidad son los versículos que toman lo que Pablo está diciendo and they help us put it into practice. y nos ayudan a ponerlo en práctica. It's the first point in the book where Paul is really instructing us in how to live. Es el primer punto en el libro donde Pablo realmente nos está instruyendo en cómo vivir. So we want to really pay attention to verses 12 through 16. Así que realmente queremos prestar atención a los versos 12 al 16. As a title, I've put energized by the word. Como un título yo le he puesto energizados por su palabra. And you'll see why that is. Y tú verás por qué le puse ese. The work that God does in our lives El trabajo o la obra que Dios hace en nuestras vidas is done by Him es hecha por Él and it's done by His word. y hecha por su palabra. So let's start reading in verse 12. Empecemos a leer en el verso 12. He says, "So then, my beloved, Así que, amados míos, just as you have always obeyed," tal como siempre han obedecido, and that is in my presence only, no solo en mi presencia, but now much more in my absence, sino ahora mucho más en mi ausencia, work out your salvation ocúpense en su salvación with fear and trembling. con temor y temblor, For it is God who is porque at Dios work in you, es quien obra en ustedes, both to will and to work for His good pleasure. tanto el querer como el hacer para su buena intención. Do all things without grumbling Hagan todas las cosas sin murmuraciones or disputing, ni discusiones, so that you will prove yourselves para que sean to be irreprensibles blameless and innocent, y sencillos, children of God, hijos de Dios, above reproach, sin tacha, in the midst of a crooked and en medio perverse de una generation, generación torcida y perversa, among whom you appear as lights in the world, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, holding fast the word of life, so that in the day of Christ I will have reason to glory. para gloriarme en el día de Cristo, Because I did not run in vain or toil in vain. ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Now, verse 12 says again, "So then, my beloved, just as you have always obeyed." Así que el verso 12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. And so Paul is recognizing the faithfulness of the Philippians. Pablo está reconociendo la fidelidad de los filipenses. And I think this is really what has so much affection in this letter. Y creo que esto es en realidad lo que tiene tanto afecto dentro de la carta. Because from the very first point when Paul showed up to Philippi, Porque desde el primer momento en el que Pablo llegó a Filipos and then began sharing the gospel, y empezó a compartir el evangelio, they began to meet together, empezaron a reunirse juntos and the trials began. y empezaron las pruebas. The church in Philippi
never sort of estranged themselves from Paul. Y desde entonces la iglesia de Filipos nunca se separó de Pablo. They didn't leave him on his own. No lo abandonaron, They didn't just let him figure out the problem, ni que él mismo resolviera el problema, but they were with him. sino que estuvieron con él. They were faithful Fueron fieles with Paul. con Pablo. They were faithful to be there in the ministry. Fieles para estar ahí en el ministerio. And you see from the very beginning of the letter Y tú ves desde el principio de la carta that affection that he has for the Philippians. el afecto que él muestra hacia los de Filipos. And then again here he says, as they've always obeyed. Y aquí de nuevo dice, como siempre han obedecido. And so he's commenting on the confidence he has in the effective work that they're doing. Está haciendo un comentario en la confianza que él tiene en el ministerio efectivo que ellos están llevando a cabo. And this is really more of a result that we see before we get to the lesson. Y esto es como un resultado que vemos antes de que llegue a la lección. It's really interesting that, you know, as we serve in ministry, Es muy interesante que al servir en el ministerio, the people who you might think will be the most impactful la gente que tú crees que va a ser la que más impacte, often are not. muchas veces no lo son. Because the difference between one servant and another Porque la diferencia entre un siervo y otro is their faithfulness. es su fidelidad, It's not their talents. no es su talento, It's not what they do or who they are. no es quiénes son o qué hacen, It's whether or not they're faithful. es si serán fieles o no. Do they show up? Si llegan, Are they always there? si siempre están ahí, Are they there to serve? están ahí para servir. And this is how Paul is addressing the Philippians. Y así es como Pablo les está hablando a los filipenses. When you're investing into a ministry, Cuando estás invirtiendo en un ministerio, the one thing you need la única cosa que se necesita are faithful people. es personas fieles. It's not really a lot of talent that's necessary. No es talento lo que es realmente necesario. And you can see a lot of churches that are actually quite large. Y tú puedes ver muchas iglesias que de hecho son muy grandes. And the worship leaders are not very talented. Y los directores de alabanza no son talentosos, But they're faithful. pero son fieles. And so the church is growing well Así que la iglesia está creciendo bien because of faithfulness. por la fidelidad. It's this sense of being confident that they're going to do what was asked of them. Es este sentido de poder confiar que lo que se les pidió, ellos lo van a hacer. Whether or not the pastor's present. Aunque esté presente el pastor o no. It doesn't matter if the pastor's here. No importa si el pastor está ahí. What matters is it the right thing to do? Lo que importa para ellos es la cosa correcta para hacer. And is it biblical? ¿Y es bíblica? Is it a way to stay faithful in what God's called? ¿Es esta una manera de mantenerse fieles a lo que Dios nos llamó? How do we come to that point of knowing that we can be faithful? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de saber que podemos ser fieles? Really, our faithfulness, if we're dependent on people, Bueno, realmente, si nuestra fidelidad depende de personas, then we're not going to have that same drive or desire to be faithful. no vamos a tener ese mismo deseo o pasión de ser fieles. We're going to fade out fairly quickly. Y rápidamente vamos a desvanecer en nuestro intento. And you need to decide in your own life Tienes que decidir en tu propia vida if what you're doing in your life si lo que estás haciendo en tu vida is what God is doing in your life. es lo que Dios está haciendo en tu vida. Because if God is doing it,
Si Dios lo está haciendo, it doesn't matter what the other people around you say or think. no importa lo que los que estén a tu alrededor digan o piensen. What matters is simply that you are serving the Lord. Lo que importa únicamente es que tú estás sirviendo al Señor. And you're going to show up Y vas a llegar, no matter what happens. no importa lo que pase. Now, God will often show you the reason why you're there. Muchas veces Dios te va a mostrar por qué estás ahí, But that doesn't often come right away. pero no lo hace siempre de inmediato. Because really what's required of a servant Porque realmente lo que Él requiere de un siervo is that he be found faithful. es que sea hallado fiel. And it's really the greatest testimony of any church. Y realmente es el testimonio más fuerte de cualquier iglesia. And it's how you know that there's people of faith. Y así sabes que hay gente de fe, It's because they're faithful. porque son fieles. You can be full of faith. Puedes estar lleno de fe You can continue to show up y seguir llegando because you know that God will come through. porque sabes que Dios va a ser fiel. You know that God will do what he said he'll Y do. sabes que Dios hará lo que Él dijo que va a hacer. You know that it doesn't matter how tired you are. Y que no importa lo cansado que estés, It doesn't matter how much money you have, cuánto dinero tengas how much money you don't have, o no tengas, how much you owe to o somebody, cuánto debas, how much you need to work right now. o cuánto necesitas trabajar en este momento. Because God's going to come through. Porque Dios va a ser fiel. And showing up in the presence of God is far more important. Y llegar a la presencia de Dios es más importante que cualquier cosa. And we can say, well, I can do that at home. Y puedes decir, bueno, lo hago en mi casa, But I don't see that example in the Bible. pero yo no veo eso en la Biblia. Do you? ¿Tú lo ves? Anyone in the Bible that says, oh, I can just be in God's presence at my house. Cualquiera en la Biblia que haya dicho, yo puedo hacerlo en mi casa y entrar en su presencia a solas. I don't see the example. No veo ese ejemplo en la Biblia. Is it true that we can be in God's presence at our house? ¿Es verdad que podemos entrar a su presencia en nuestras casas? Yes. Sí, But that's a result of us being together as a body. pero es el resultado de estar juntos como cuerpo. It's what flows out of our life as the body of Christ. Es lo que fluye de nuestra vida como cuerpo de Cristo. You'll never have one without the other. Nunca hay una sin la otra. You can't tell me that you have a great prayer life all day long if you don't have a prayer life in the closet. No me puedes decir que tienes una buena vida de oración todo el día si no tienes una vida de oración a secretas en el closet. Closet. Did you say closet? I guess that's the word. En lo privado, pues. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Qué tan pequeño está el closet? No. But I don't think of closet in Spanish. That's fine. No se esperaba que closet fuera closet en español. Pero, back to English, sorry. At the same time, you can't tell me that you have a great prayer life at home Al mismo tiempo no puedes decirme que tu vida de oración es buena en casa when you're never in church to pray. cuando nunca estás en la iglesia orando. See? You can tell me, Me lo puedes decir, but it's hard to believe pero me costaría creerlo. because we grow together. We grow together. Porque crecemos juntos. We do grow individually. We are individuals, Sí somos individuos y crecemos individualmente, but we grow together pero crecemos juntos, into the same body. al mismo cuerpo. We don't work apart from each other. No trabajamos a solas o aparte de otros. You can't be part of a body and individual at the same time. No puedes ser parte de un cuerpo y solo un individuo al mismo tiempo, Like separate from the rest of the body. separado del resto del cuerpo. Oh no, I have God's presence way over here. No, la presencia de Dios está conmigo aquí, de este lado. Can you imagine your finger? ¿Puedes imaginar tu dedo? If your finger's over here, Si tu dedo está por aquí you cut your finger off and put it over there. y te lo cortas y lo pones por acá,
Can you imagine that communicating with the rest of your body? ¿Puedes imaginarte que tu dedo se comunique con el resto del cuerpo? It doesn't work. No funciona. Now, is the finger an individual part of your body? Ahora, si ves al dedo, ¿es una parte individual de tu cuerpo? But it only works with the rest of the body. Sí, pero solo trabaja cuando está junto con el cuerpo. So yes, you can be an individual Sí, puede ser un individuo and you can move individually, y puede moverse individualmente, but you can't do that completely alone. pero no puedes hacerlo completamente a solas. So, faithfulness. Así que, fidelidad. Faithfulness is the result of faith. Fidelidad es el resultado de fe. When I see someone that's lacking faithfulness, Cuando alguien veo que carece de fidelidad, I see someone whose faith is lacking. veo que su fe también carece. They don't know what God wants of them. No saben lo que Dios quiere de ellos. And even worse Y más aún, is if they do know what God wants of them que si saben lo que Dios quiere de ellos and they're not faithful in it, y no son fieles en eso, then they don't care. entonces ni les importa. It's one thing to not know what God wants from you, Es una cosa no saber lo que Dios quiere de ti, but it's another thing to know that God's called you to do something pero es otra cosa saber que Dios te ha llamado a hacer algo and not show up to do it. y no mostrarse ahí o llegar para hacerlo. Right? So, how important? Paul is confident. Así que qué importante es esto. Pablo tiene confianza We're going to see the reason why Paul can be so y confident. podemos ver la razón por la cual Pablo puede estar tan confiado. And it's very much rooted in the way that Paul has discipled the church of Philippi. Y está mucho enraizado en la manera en la que Pablo ha discipulado a la iglesia en Filipos, But not totally dependent on him. pero no completamente dependiente en Pablo. It's also dependent on how they've received that discipleship. También es dependiente de cómo ellos recibieron el discipulado. I imagine that Paul discipled the Corinthians the same way he discipled the Philippians. Yo imagino que él discipuló a los de Corinto de la misma manera que discipuló a los de Filipos. But there was obviously a different reception. Pero obviamente una recepción diferente. So the letter to the Corinthians was a much more difficult letter to receive. Así que la letra a los Corintios fue mucho más difícil de recibir. But that letter to the Philippians is a very easy letter to receive. Pero la carta a los filipenses es una más fácil de recibir. And it has to do with the way of discipleship and the way of receiving that. Y tiene que ver con la manera en la que se discipuló y también la manera en la que se recibió el discipulado. If you want to know the answer a little bit ahead of time, Si quieres saber la respuesta antes de tiempo, it's verse 16. está en el verso 16. But we'll get there at the end. Pero llegaremos allá al final. So, being confident of their obedience, Así que confiando en que ellos eran obedientes, whether he's present or not, aunque él estuviera o no, he says, work out your salvation with fear and trembling. les dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. We want to examine this a little closer for a minute. Queremos examinar esto más de cerca por un minuto. This would be my translation of this. Así lo traduciría yo. With fear and shaking or trauma, Trauma. Con miedo o temblor o trauma, the salvation which is yours la salvación que es tuya be worked out or lived out in you. se ejercite o se viva en ti. This is kind of the way that the Greek words are working. Así es como las palabras en griego están trabajando. And I understand that it's not smooth in English or in Spanish. Y sé que no suena que fluye en español ni en inglés, But it's a little more exact to what the Greek is saying. pero es más exacta lo que el griego está diciendo. So once again, Una vez más, with fear and shaking or trauma, con miedo y temblor o trauma, the salvation which is yours la salvación que es tuya be worked out in you. se lleve a cabo en ti.
You see, we need to consider it in this order. Debemos considerarlo en ese orden, This is the order that the Greek text appears. porque es el orden en el que aparece en el texto en griego. So, first of all, there's a salvation which belongs to us. Primero que nada, hay una salvación que nos pertenece, But that salvation we need to hold on to pero esa salvación nos necesitamos aferrar a ella, with an awareness of the glory of Him who's given it to us. con conciencia de la gloria de aquel que nos dio esa salvación. And so there's a sense where the fear Así que hay un sentido en el que podemos decir que el miedo and the shaking, y el temblor, and this is the word in Greek, la palabra en griego de hecho is tromu. es tromú, It's literally where the word trauma comes from. es literalmente donde viene la palabra trauma. You can hear it in the Greek word. Lo puedes escuchar cuando lo digo en griego. Of course, the Greek word for fear is phobo. Obviamente la palabra para miedo es fobo o fobia. Yeah. We know these words in English and Spanish already. Estas las conocemos en inglés y en español ya. But you see, there's this need for obedience. Hay esta necesidad de obediencia There's this need for continuing in y discipleship esta necesidad de continuar en el discipulado with this fear and this trauma from your past life. con este miedo e incluso trauma de tu vida pasada. That if you continue in that life, Que si continúas en esa vida, that salvation is not yours. que esa salvación entonces no es tuya. That you need to be saved from the life that you started living on your own. Que necesitas ser salvado de la vida que tú comenzaste a vivir estando solo. And there should be a certain sense of shaking and trauma and fear of continuing to live in that life. Y debería haber un cierto miedo o temblor o trauma de seguir viviendo esa vida pasada. And so in that holy fear, Así que en ese temor santo, we understand that we've been given salvation entendemos que se nos ha dado salvación through the work of Jesus, por medio de la obra de Jesús, through His service towards us, por su servicio hacia which nosotros, is all the 11 verses before this. que son los 11 versos This anteriores. is the mind of Christ of how we're to live. La mente de Cristo, de cómo debemos vivir. It's what Paul started teaching in chapter 1. Es lo que Pablo comenzó a enseñar desde el capítulo The 1. way to think about this life and death and how we walk in it. La manera de pensar sobre esta vida y sobre la muerte y cómo caminamos en estas. And that as we consider our past life, Y cómo al considerar nuestras vidas pasadas, we say the one thing I need la única cosa que necesito is that God would work His salvation out in me. es que Dios obre su salvación en mí. It's so important that we understand that His salvation is to be worked out in us. Es tan importante que entendamos que su salvación debe ser obrada o llevada a cabo en nosotros. We read it here and it says, work out your salvation. Lo leemos aquí y dice, ocúpense en su salvación. The idea is that you can, the idea is not that you can achieve your salvation. La idea claramente no es que tú puedes lograr tu salvación. But even when it says work out your salvation, Pero inclusive cuando dice ocúpate de tu salvación, we start to think that it's our energy, it's our work that's going to accomplish something. empezamos a pensar que requiere de nuestra energía o de nuestro esfuerzo para lograr algo. But I wanted to retranslate this Pero yo quería volver a traducirlo so that you could see that the text is not implying that at all. para que veas que el texto no está implicando eso en lo absoluto. When it says work out your salvation, Cuando dice ocúpate de tu salvación, it's saying that you already have salvation, está diciendo que ya tienes salvación, and so let it be worked out in you. así que deja que ella obre en ti. Let that which has been done in you
Permite que eso que ha sido hecho en ti use your energy to be worked out in your life. use tu energía para ser llevada a cabo en tu vida. This is exactly the wording that's put together here. Es exactamente el fraseo que se está utilizando As aquí. we move into verse Y 13, al movernos al versículo 13, it says, "For it is God dice, porque Dios es is at work in you, quien obra en ustedes, both to will and to work for his good pleasure." tanto el querer como el hacer para su buena intención. So it's God doing the work. Así que es Dios el que está haciendo la obra. So why should it be worked out in you? Así que ¿por qué debería ser obrada en ti? Because you're letting God do the work in you, Porque estás permitiendo que Dios haga la obra en ti and that he use your energy y que use tu energía to do what his salvation would require you to do. y hacer lo que su salvación te requeriría hacer a ti. And so we do need to work out our salvation with fear and trembling. Así que sí, debemos ocuparnos en nuestra salvación con miedo y temblor. But don't forget verse 13. Pero no te olvides el verso 13. The reason you need to work it out La razón por la cual debes ejercitarla is because it's God working in you. es porque es Dios el que está orando en ti. So let him work. Así que déjale obrar. Stop getting in the way. Deja de estorbarle. That's really our problem. Realmente ese es nuestro problema. We get in the way. Nos ponemos en el camino. And that's why we're not faithful. Y por eso no somos fieles. Because we don't just let him work in us. Porque no le permitimos obrar en nosotros. And why? ¿Y por qué? Because we don't really trust him. Porque no confiamos en Él. If you just let go, Si solo dejas ir jump off the bridge. y saltas del puente, It's an example. It's not. no queremos a nadie saltando de un puente. Just, but you've seen these people who bungee jump. Pero ¿has visto a esa gente que salta en un bungee? I mean, at some point you just have to go. En un punto solo tienes que dejarte ir. And there's not anything you have to do. No hay nada que tengas que hacer. You just let gravity do what it does. Dejas a la gravedad que haga su trabajo. And you let the bungee do what it does. Y dejas al bungee hacer su trabajo también. I mean, you can examine the bungee cord to make sure it's really well put together. Yo creo que podrías examinar la cuerda del bungee y ver que realmente esté bien That's hecha. fine. That's fine. Eso está bien. I would do that. Yo haría eso. I don't trust the guy that put it on there. No confío en el tipo que lo construyó. And you know, there's people that come to Christ with that kind of a mindset. Y hay muchos que vienen a Cristo con ese tipo de mentalidad. They need to check all the science, Tienen que checar la ciencia detrás, check all the history. la historia. And there's other people that come to Christ, Y hay otros que vienen a Cristo and they don't. That doesn't matter. y a ellos no les importa. They just believe what he says. Creen lo que dice. Both are okay. Los dos están bien. God has proved himself through the ages. Dios se ha probado a sí mismo a través de las edades. But one way or another, you're both there on the bridge. You're both there trusting in Christ. Pero una u otra, los dos están ahí, están en el puente y están confiando en Cristo. And the only one that you know is faithful Y lo único que vas a saber que es fiel is the one that just lets go. es el que deja ir. And the results are the same. Y los resultados son los mismos. Now, one may bounce higher than the other, Puede que uno rebote más alto que el otro, but it might have to do with how heavy one person is more than the other. pero tiene que ver con el peso de una persona. But it has nothing to do with whether it works the same way. No tiene nada que ver con que funcione de una manera diferente. The results are the same. Los resultados son los mismos. You just let God do what he wants. Dejas a Dios hacer lo que Él quiera hacer. Now, I don't always recommend these kind of adventures, Yo no recomiendo siempre este tipo de aventuras. bungee jumping and things like that. Saltar en el bungee y cosas similares. Jumping out of airplanes in a parachute. Saltar de un paracaídas de un avión. You know, I've not done those two.
No he hecho esas dos cosas, but I've done things very similar. pero he hecho cosas similares. There's one that had bungees that pulled you backwards, Había uno en el que había como ligas que te jalaban hacia atrás and then shoot you up. y luego te disparan hacia arriba. So it was the opposite of a bungee. Era lo opuesto a un bungee. It pulls you back with big springs, Con resortes te empuja hacia atrás and then with the bungees it shoots you out and pulls you back. y después con los bungees te dispara hacia allá y te regresa. The tower that you're on is about 350 feet tall, La torre en la que estás es de 350 pies de altura, so that's about 100 meters. como 100 metros. And then you go another 100 feet or so past the towers when you go up, you know. Y luego vas 100 metros, no, 100 pies arriba de la torre cuando te dispara. So it's similar. Así que es similar. And I always remember these things at these moments. Y siempre recuerdo estas cosas en esos momentos. Because what passes through your Porque lo mind que pasa por tu cabeza is very similar to what passes through your mind when you're in a trial of your faith. es similar a cuando te encuentras en una prueba de tu fe. You're questioning everything. Cuestionas todo. Why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? What? Why? Why? ¿Por qué? Like when you're sitting in the chair and the chair starts to pull you backwards. Cuando estás sentado en esa silla y empiezas a sentir el movimiento hacia atrás And now you're a few meters below the surface of the earth. y estás unos metros más abajo de la superficie de la tierra, You start questioning your decisions in life. empiezas a cuestionar todas tus decisiones en la vida. Why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? But at the same time, Pero a la vez, I remember getting in my Prius, recuerdo subirme a mi Prius, and it was full of vegetables and things, lleno de vegetales y comida, and I started driving about 5 a.m. y estaba manejando como a las 5 de la mañana, by myself yo solo, on my way to Ensenada, en camino a Ensenada, and I thought, what am I doing? y pensé, ¿qué estoy haciendo? And then I realized Y luego me di cuenta, I just need to stay faithful to the men that I told I would bring these things. solo tengo que ser fiel al hombre al que le dije que le iba a llevar estas cosas. And the others that were supposed to go with me, Y los otros que debieron haber ido conmigo, they canceled. cancelaron. So do I cancel the trip? Así que cancelo yo. No. No. They still have a need. Ellos todavía tienen necesidad. I still gave them my word that I would show up. Y también les di mi palabra de que iba a estar ahí. So my job is to go. Así que mi trabajo es estar ahí. Doesn't matter if they say it's dangerous. No importa si dicen que es peligroso, I stay faithful. yo sigo siendo fiel. All the other things go. They fall by the wayside. O todas las demás cosas se caen a los lados. As we say, the chips fall where they may. No. Como decimos en inglés, que caiga donde tenga que caer. So let God do the work. Así que deja a Dios hacer la obra. It's really not our strength. It's not our force or effort that is doing the work. Realmente no es nuestra fuerza, nuestra fortaleza o nuestro esfuerzo que hace la obra. It's God. Es Dios. He does the work in you. Él hace la obra. Remember what Isaiah 66 says. Recuerda lo que dice Isaías 66, Verse 2, he says, verso 2. These are the ones to whom I will look. Él dice, estos son a los que yo miraré. Those who hear my word. Aquellos que tiemblan. Ah, no. Aquellos que escuchan mi palabra And tremble. y tiemblan. They have that fear. Ellos tienen ese temor. What's the fear of? ¿Cuál es este miedo? Is it real fear? ¿Es miedo real? Or is it like many of the popular guys say, just a healthy respect? O como dicen muchos de los predicadores populares, un respeto sano. Is that what it is? ¿Es eso lo que es? Or is it a real fear? ¿O es un miedo real? I think it's a real fear. Yo pienso que es un miedo real. Why would God use the word fear if he didn't mean fear? ¿Por qué Dios usó la palabra miedo si no quería que pensáramos en miedo?
It's a fear of not doing what God said. Es un miedo de no hacer lo que Dios dijo. Because to not do it is to be against God. Porque el no hacerlo es estar en contra de Dios. And you know that God's words are eternal. Y tú sabes que las palabras de Dios son eternas. And so if you go against them, Así que si tú vas en contra de ellas and you're not eternal, y tú no eres eterno, you're going to be the one losing, tú vas a ser el que pierda, not God's word. no la palabra de Dios. His word will not fail. Su palabra no va a fallar. Those who love the Lord, Aquellos que aman a Dios they hear His word escuchan su palabra and they tremble. y tiemblan ante ella. I've got to do it. Tengo que hacerlo. I don't have any other choice. No tengo otra opción. I've got to stay faithful. Tengo que ser fiel. It might sound stupid. Puede sonar estúpido, It might sound dumb, puede sonar tonto, but I've got to do it. pero tengo que hacerlo. And you don't know how many times I heard that going down to Mexico, Y no sabes cuántas veces escuché eso cuando iba hacia México, especially when I went by myself. especialmente cuando fui solo. And one of those times I got lost in Tijuana. Y una de esas veces me perdí en Tijuana And I started to feel that pressure. y empecé a sentir esa presión. I'm the little white kid driving around Tijuana, Soy el niño blanco manejando en las calles de Tijuana and they're all looking at me, why are you on this street, you know? y todos me están viendo y preguntándose qué hago en esa calle. Sí. But the Lord guides you, you know? Pero el Señor me guió. I remember being in Israel and having the same thoughts. Recuerdo estar en Israel y tener los mismos pensamientos, Walking through the alleys where they said someone was stabbed before. caminando a través de pasillos donde otros habían sido acuchillados. And they say, oh, you shouldn't go there, you shouldn't do Y that. muchos le decían, no debes hacer eso, no hagas esto. But God showed me that that's what I needed to do. Pero Dios me mostró que hiciera eso. And it's His word, it's His gospel. Y es su palabra y su evangelio. He told us to go Él nos dijo que fuéramos and that these other things wouldn't bother us. y que otras cosas no nos molestarían. You know, the serpents would bite us and we'd be fine. Que las serpientes nos morderían y That estaríamos people would be bien. against us and we'd be fine. What was that? The people would be against us. Y que la gente estaría en nuestra contra y íbamos a estar bien. So the question is not what's going to happen to you. La cuestión no es si qué es lo que te va a pasar. The question is, are you going to be faithful? La cuestión es si vas a ser fiel. Are you going to be energized by what God has told you to do? ¿Serás energizado por lo que Él ya dijo que debes hacer? Because that's the actual word used in the Greek text. Porque esa es la palabra que de hecho se utiliza en el griego. The word for work, La palabra para obra, when it says that it is God who is at work in you. cuando dice que es Dios quien obra en ustedes. The normal word for work is ergon. La palabra normal para obra es ergón. But here it's energon. Pero aquí en esta parte es energón. Can you hear the word now? ¿Puedes escuchar la raíz? Energon, Energón, energía, energía. energy. In both languages it works. En los dos idiomas funciona. It's God who's energizing you. Es Dios quien está energizando a It's, ti. he's giving you the energy, the thing that you need to do what He's asking you to Te do. está dando la energía y lo que necesitas para hacer lo que Él te pidió que hicieras. For two things: Por dos razones. to will No, para dos cosas. El querer and to work. y el hacer. And again, that's energy. Y de nuevo, esa palabra es energía. So God energizes you Dios te da la energía to will para querer what He wants you to will. What He lo wants you, que Él quiere que tú quieras hacer. that you determine, that you intend to do. Para que te propongas, para que tengas la intención de hacer. Remember in Judges chapter 14, Recuerda en Jueces capítulo 14, the first few verses. los primeros versículos. Samson goes down to Timnath Sansón baja a Timnat and he begins to
like one of the girls there. y le empieza a traer una de las chicas ahí. And he comes to his parents and he says, "Go get me this girl to marry." Y le dice a sus papás, tráiganme a esta mujer para que me case con ella. And then his parents say, "Why not one of the girls here in Israel?" Y sus padres le dicen, ¿por qué no una de las chicas aquí en Israel? And then verse 4 Y en el verso 4 says this, dice esto. "But his father and his mother Pero su padre y su madre did not know no sabían that it was of the Lord, que era del Señor, because he sought an occasion porque él buscaba una ocasión against the Philistines." contra los filistinos, Uh-huh. filisteos. For at that time, Porque en ese momento the Philistines had dominion over Israel. los filisteos tenían dominio sobre Israel. So the desire in Samson Así que el deseo en Sansón to marry a girl of the Philistines de casarse con una de las chicas de los filisteos was from the Lord. era del Señor. God knew that the wickedness of the Philistines Dios sabía que la maldad de los filisteos would produce a situation iba a producir una situación where Samson in his strength donde Sansón y su fuerza would be provoked to destroy the Philistines. serían provocadas para destruirlos a ellos. And so he put a desire in Samson Así que puso un deseo en Sansón so that this would happen. para que eso pasara. Now, Ahora, it was not the Lord's will no era la voluntad de Dios that Samson seek a prostitute. que Sansón buscara una prostituta. That happened after the woman he was supposed to marry Eso pasó después de que la mujer con la que debería él casarse was given to another man. fuera dada a otro hombre. Samson got upset Sansón se molestó, and he burned the field with 2 foxes. quemó los campos, 100 foxes. 100 pairs of foxes. Sorry. quemó los campos con 100 pares de zorros Tied together by the tail and lit them on fire. Right? que estaban atados por sus colas y los encendió en fuego. And then he still desired a Philistine woman. Y aún así deseaba una mujer filistea. So now he went and started going about it his own way. Y ahora él empezó a ver la manera en el que él lo iba a llevar a cabo. So the desire that God put in Samson Así que el deseo que Dios puso en Sansón was from the Lord. era del Señor. But this did not determine all of Samson's actions. Pero esto no determinó todas las acciones de Sansón. Only that his desires were from the Lord. Solo que sus deseos eran del Señor. He still ought to have chosen to stay close to the Lord. Pero aún así él debió haber escogido el permanecer cercano al Señor. He knew not, the scripture says, that, the Lord had departed from him. Él no se dio cuenta, dicen las escrituras, que ya el Señor se había apartado de él. Because he did not work out what God had given him with fear and trembling. Porque él no se ocupó de lo que el Señor le había dado con temor y temblor. He had a desire from the Lord, Tuvo un deseo del Señor, but he did not work it out with fear and trembling. pero no lo llevó a cabo con temor y temblor. He didn't take that into mind with his own weakness. No tomó en cuenta todo esto con su propia debilidad. And say, Lord, I need your help with this. Y decirle al Señor, necesito tu ayuda. But he took it in his own strength. Lo hizo en su propia fuerza. Later he repented, Más adelante se arrepintió and he finally used his strength to defeat the y Philistines. finalmente usó su fuerza para derrotar a los filisteos. He realized why God had given him strength in the Se first dio place. cuenta porque Dios le dio fuerza en el primer lugar. It was God working in him Era Dios obrando en él to will para el querer and to do. y el hacer. He had strength, Tenía fuerza, but it was to be used in fear and trembling with what God had given it for. pero era para usarse con temor y temblor y para lo que Dios le había dado la fuerza.
not in just whatever he wanted. no en lo que Él quisiera nada más. So we need to see what God is doing in our lives. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. And I'm just trying to see. And let God work in us. Y dejar a Dios obrar en nosotros. It's his work. Es su palabra. If it's your work, Si es es su obra. Si es tu obra, you're not going to stay faithful. no vas a seguir fiel. If it's your desire, Si es tu deseo, you're not going to stay faithful. no vas a seguir siendo fiel. You won't show up every time, No vas a mostrarte cada no vez. matter what happens. No importa lo que suceda. This is why I say this, and I see a need to repeat it here. Digo esto y veo una necesidad de repetirlo aquí. You know, in English we have this phrase: En inglés tenemos esta frase. if the river doesn't rise, and if the Lord doesn't return, Si el río no se desborda y el Señor no ha regresado, I'll be there. estaré ahí. It's sort of, instead of saying if God wants, if God permits, Es como para, en vez de decir si Dios quiere o si Dios permite, then I'll be there. estaré ahí. But instead it's saying if the river doesn't rise, to stop everyone from traveling. Pero en vez, es decir, si el río no sube de manera que nadie pueda viajar, And if the Lord doesn't return, y si el Señor no vuelve, my strength is going to be used to show up. mi fuerza va a ser usada para llegar. I'll be there. Voy a estar ahí. Don't worry about me. No te preocupes. That's a servant. Ese es un siervo. That's what a leader really needs. Es lo que realmente necesita un líder. And you know what? That's what a leader really is. Y es lo que un líder realmente es. It's not a talented person. No es una persona con talento. It's not the smartest No person. es una persona con inteligencia. It's the person that will be there when everyone else is gone. Es una persona que va a estar ahí cuando todos los demás no estén. It's the one that comes and says, don't worry about me, I'll be there. Es una persona que dice, no tienes que preocuparte, yo voy a estar ahí. And you know Y that lo puedes saber, when everything else fails, que cuando todo falle, when no one's there, que cuando nadie esté ahí, that person's there. esa persona está ahí. And that's faithfulness. Y eso es fidelidad. It's trusting that all the other things in life, Es confiar que todas las otras cosas de la vida they're not important enough no son suficientemente importantes to get me to not do what I know God para wants me to detenerme do. de hacer lo que Dios quiere que yo haga. And that's humility. Y eso es humildad. And so he continues into verse 14. Así que continúa en el verso 14. Because if we know that it's God's will, Porque si sabemos que es la voluntad de Dios, and that it's him doing the work, que es Él el que hace la obra, do we do things with grumbling and complaining? ¿vamos a hacer las cosas con murmuraciones y discusiones? No. No, Because it's God's will, porque es la voluntad de Dios and it's God's work. y es la obra de Dios. So we do all things without grumbling or Así disputing. que hacemos todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Why? ¿Por qué? Of course, even asking why can develop the contrary attitude. Claro que realmente si preguntamos por qué, puede desarrollarse la actitud contraria. But it doesn't help you to walk in sobriety of the evil day. Pero no te ayuda a caminar con sobriedad por el día malo. Remember, as Ephesians said, that Recuerda como lo dice Efesios, we live in an evil day. vivimos en un día malo. And so we don't need to waste our time with grumbling and No disputing. necesitamos desperdiciar energía con murmuración y discusión. But the other reason, the larger reason, Pero la razón más importante is grumbling and complaining engenders rebellion. es que murmuración y discusión What you say? Engendra. Rebelión. Yeah. What is rebellion? Pero es rebelión. What is rebellion? ¿Qué es rebelión? It's as the sin of witchcraft. Es como la hechicería, como el pecado de la hechicería. So when we start to do things with grumbling and complaining, Cuando empezamos a hacer las cosas con murmuración y discusión, we're tempting ourselves nos estamos tentando a nosotros mismos with
false spirits, actually. con espíritus falsos, de hecho, Witchcraft. hechicería. It's a great way to know that the enemy's against what the Lord's doing. Es una gran manera de saber que el enemigo está en contra de lo que Dios está haciendo, Because the people are grumbling and complaining. porque la gente está murmurando y discutiendo, Because that develops rebellion. porque eso desarrolla rebelión. And it is not developing humility, service. No está faithfulness. desarrollando humildad, servicio, fidelidad, And so he says, so that you prove yourselves para que sean to be blameless and innocent, irreprensibles y sencillos, children of God, hijos de Dios, above reproach, sin tacha, in the midst of a crooked and perverse en medio de generation. una generación torcida y perversa. See, if we're grumbling about what we're going to do, Si estamos murmurando sobre lo que hay que hacer, we are not being a light in the world. no estamos siendo una luz para el mundo. See, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, Hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, among whom you appear as lights in the world. en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Remember what Jesus said? ¿Recuerda lo que dijo Jesús? He said, and if the light becomes dark, Dice, y si la luz se oscureciera, how great is the darkness thereof? entonces ¿qué tan grande va a ser la oscuridad? If the Christians are grumbling and Si complaining, los cristianos son los que se murmuran y discuten, what about the world? ¿qué va a ser del mundo? What light do they have? ¿Qué luz tienen ellos? The Christians should be those that are serving without grumbling and complaining. Los cristianos son aquellos que deberían servir sin murmurar ni quejarse. This is why in most Calvary chapels, and maybe a lot of churches, Por eso en la mayoría de las Calvaries y también en cualquier otra iglesia, I know in the church I grew up in, yo sé que también en la que yo crecí, pastors were not allowed to be pastors unless they were first the janitors. los pastores no eran permitidos en convertirse en pastores si primero no habían sido los que limpiaban los baños. Because if you don't know how to serve, Porque si no sabes cómo servir, you can't lead. no puedes dirigir. Because the greatest in God's kingdom Porque el más grande en el reino de Dios is the servant of all. es el siervo de todos. Now, that does mean understanding what God called you to do. Pero eso sí significa entender lo que Dios te llamó a hacer. If it's your job to study the Word, Si es tu trabajo el estudiar la palabra, be in the Word. estúdiala. Don't be off doing all the other things. No estés haciendo otras cosas, distrayéndote. But at the same time, Pero al mismo tiempo, be ready to serve. estate listo para servir. And though, again, it's faithfulness. De nuevo, eso es fidelidad, It's humility. humildad. Those that God is looking for. Aquellos a los que Dios está buscando. And so how do we develop and how do we walk in this? Así que, ¿cómo desarrollamos esto y cómo caminamos en ello? It says in verse 16, Dice el 16, holding fast the word of life, sosteniendo firmemente la palabra de vida, so that in the day of Christ a fin de que yo tenga motivo I will have reason to glory, para gloriarme en el día de Cristo, because I did not run in vain ya que no habré corrido en vano, or toil in vain. ni habré trabajado en vano. This is, in 2 John, En segunda de Juan, he says in the first few verses dice en los primeros versículos, that the elder to the chosen lady and her children, dice, el anciano a la escogida y a sus hijos, whom I love in truth, a quien amo en verdad, and not only I, y no solo yo, but also all who know the truth, sino también todos aquellos que conocen la verdad, for the sake of the truth which abides in us, a causa de la verdad que permanece en nosotros and will be with us y forever. que estará con nosotros para siempre. Grace, mercy, and peace will be with us from La God the gracia, la Father misericordia y la paz estarán con nosotros de and Dios el from Padre Jesus Christ, y de Jesucristo, the Son of the Hijo Father, del Padre, in truth and en love. verdad y amor. I was very glad to Mucho me find alegré your al children walking encontrar algunos de in tus truth, hijos andando en la verdad, just as we have tal como hemos recibido received commandment to do from the mandamiento Father. del Padre. 3 John. En tercera de Juan, Maybe you have the mug there with you.
You can read it. A lo mejor te tocó la taza que tiene 3 Juan y lo puedes leer. Or maybe it's out there. But verse 4. Verso 4. I have no greater joy No than tengo this, mayor gozo que este, to hear that my children oír are que mis walking hijos in the andan truth. en verdad, en la verdad. So we hold forth. The words here for holding forth Las palabras aquí para sostener firmemente are to observe, to attend to. es observar o escuchar, Attend to. Like, atender. okay. Sorry. So there's really nothing more important in discipleship Así que realmente no hay nada más importante en el discipulado than that they stay faithful to the word. que quedarse fieles a la palabra. This is it. Eso es todo. And this is what gives the strength and the encouragement. Y eso es lo que nos da la fuerza y el ánimo, It's what gives the right path to walk on. el camino por el cual correcto por el cual andar And it's what gives the power to do so. y el que nos da poder para hacerlo. So the work of God in our lives, the energy that He gives, Así que la obra de Dios en nuestras vidas, la energía que Él da, is by His word. es por su palabra. And so as we work out our salvation with Así fear que and al trembling, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, how do we do that? ¿cómo lo hacemos? Except to stay in His word. Sino quedándonos en su palabra. To hear His word and to tremble. Escuchar su palabra y temblar ante ella. And realize that that word that we've been given, Y darnos cuenta que esa palabra que nos ha sido dada, that is what will judge us. esa es la que nos va a juzgar. Jesus even told us, Jesús nos dijo, it's not me that's going to judge you, no soy yo el que los va a juzgar, but it's my word that I've spoken. pero es mi palabra que he hablado. He said, you already have a judge to the Pharisees. Les dijo a los fariseos, ya tienen un juez, Moses Moisés. is your judge. If you would have believed Moses, Si le creyeran a Moisés, you would have believed me. me hubieran creído a mí. If we would believe the New Testament, Si creyéramos el Nuevo Testamento, we would believe and trust in Christ. confiaríamos y creeríamos en Cristo. We would walk according to His Y ways. caminaríamos de acuerdo a sus caminos. So this is the work that God wants to do in you. Así que esta es la obra que Dios quiere hacer en ti He wants to do in Wasabi. y la que quiere hacer en Guasave. He wants a group of people Quiere un grupo de personas that will tremble at His word, que van a temblar ante su palabra, that will take His word serious, que van a tomar su palabra con seriedad, that every word is important, que cada palabra es importante and that no matter what else happens, y que no importa lo que pase, that His word will be taught, su palabra se va a enseñar, that His word will be observed. su palabra se va a observar o guardar. And that is what we will do. Y eso es lo que vamos a hacer. This is what He wants. Es lo que Él quiere. And if this is what He wants, this is what He's going to give the energy, the ability to do. Y si eso es lo que Él quiere, es para lo que nos va a dar la energía y la habilidad de llevar a cabo. There's nothing that will get in the way. No hay nada que nos vaya a detener. And if we will simply dedicate ourselves Y simplemente nos vamos a dedicar to, no matter what else happens, a que no importa lo que pase, that we stay firmly in His word, nos sostengamos firmemente en su palabra then nothing will stop what God wants to do. y nada va a detener lo que Dios quiera hacer. Because it's not based on what I say, Porque no está basado en lo que yo diga, it's not based on what you o en say, lo que tú digas, or what some enemy of ours says. o lo que algún enemigo afuera diga. It's based on His word. Está basado en su palabra. If I start giving you all my opinions, Si te empiezo a dar mis opiniones aquí, I'm sure someone can find something wrong with it. yo estoy seguro que alguien va a encontrar algo mal con lo que dije. But if I just stand here and teach His word, Pero si me quedo en su palabra y le enseño, what will fail? ¿qué puede fallar? We have a guarantee. Tenemos una garantía. Let's pray. Oremos. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Help us to hear it, Lord.
Ayúdanos a oír, Señor. Help us to surrender. Ayúdanos a rendirnos. Lord, I know this morning Señor, sé que esta mañana that there are many hearts that are burdened, que hay muchos corazones cargados, that you have called, que tú ya has llamado, that you have spoken to, a los que tú les has hablado and they simply need to decide y simplemente necesitan decidir that they're going to stay faithful to que you, van a quedarse fieles hacia ti, that they're going to walk with you no matter what comes along. que van a caminar contigo no importa lo que venga. The only one that can stop them from being faithful to you El único que puede detenerlos de serte fiel is you. es tú. It would be you taking us out of this life. Serías tú sacándolos de esta vida. Nothing else will get in the way. Nada más podría detenerlos. And what a great peace there is in that. Y qué gran paz hay en ello, Knowing that you will provide. conociendo que tú proveerás, Knowing that we're on the side of the God of the universe. sabiendo que estamos del lado del Dios del universo, That the one who created everything que aquel que creó todas las cosas has given us his promise. nos ha dado sus promesas And that his promise will never fail. y que sus promesas nunca fallarán, Because his word never fails. porque sus palabras nunca fallan. Help us to stay fixed upon your word. Déjanos estar fijados en tu palabra. Strengthen us in that, Lord. Fortalécenos en eso, Señor. That it wouldn't even be, in one sense, our faithfulness, Que en un sentido ni siquiera sea nuestra fidelidad, but it would be your faithfulness sino la tuya, Señor, being worked out in us. obrada en nosotros. That we would let you work Que te dejemos trabajar and stop getting in the way. y dejar de estorbarte. Maybe you just need to take this moment Tal vez necesitamos tomar este momento to just say in your own heart and mind para decir en tu propia mente y corazón, that this is what you want. esto es lo que Él quiere. You don't need an altar call. No necesitamos un llamado al altar You don't need to raise your hand. o alzar la mano, You just need to decide solo decidir and pray with someone. y orar con alguien, Be held accountable ser alguien que rinde cuentas so that you can walk faithfully with Christ. para poder caminar fielmente con Cristo. That everything that you do, Que todo lo que tú haces you would do as unto the Lord. lo hagas para el Señor, Because he's worthy. porque Él es digno And that we would walk worthy, Lord, de que caminemos dignos de ti, Señor, of the calling that you've called us to. del llamado que nos has hecho. That we would walk worthy, Lord, Que caminemos dignos, Señor, of the gospel that you've declared. del evangelio que has declarado. Thank you for Calvary Wasabi. Gracias por Calvary Wasabe. It's not my church, No es mi iglesia, it's yours. es tuya. Thank you for putting a place here Gracias por poner un lugar aquí that would teach your word. que enseña tu palabra. Thank you for calling people here Gracias por llamar gente aquí that realize the need they have for your word. que se dan cuenta de la necesidad que tienen de tu palabra. And thank you for those that are not here yet, Gracias por los que aún no están aquí, that desire your word que desean tu palabra and don't know where to find it. y no saben dónde encontrarla. And thank you for those that you're calling to yourself, Y gracias por aquellos a los que estás llamando a ti mismo, that don't know you yet, que no te conocen aún. that you would help us, Lord, Que nos ayude, Señor, to share your word with them, compartir tu palabra con ellos, that we could draw them close to you, para que podamos acercarlos a ti, that they would know you, que te conozcan, that you would be glorified, que seas glorificado, that your word would be que glorified, tu palabra sea glorificada, that your name would be lifted up, que tu nombre sea exaltado, and
and that everyone would know the y name que of todos Jesus, conozcan el nombre de Jesús, that He is great, que Él es grande, and that His word never fails. que su palabra nunca cambia. Thank you. Gracias, In Jesus' name, en Cristo Jesús. amen. Amén. Les animo esta semana buscar esas oportunidades, quedar fiel, buscar oportunidades, compartir la fidelidad de Dios con otros. Dios te bendiga y te guarde, sobre ti haga que brille su faz, tenga gracia sobre ti, tenga gracia sobre ti, Jehová alce su rostro sobre ti y te lleve